Bueno, hola a todos. Retomamos ley de contratos y vamos a ver un par de artículos muy interesantes, la verdad, sobre todo muy preguntables, y que además son artículos relativamente asequibles en el sentido del volumen que abarcan, de la dimensión, porque esto ya seguro sabéis que muchos de los artículos de esta ley de contratos son a lo mejor como una ley en sí misma, hay artículos que son de 3 o 4 hojas, o sea, son como una, como una ley cortita, y sin embargo aquí vamos a ver dos artículos, 36 y 37, con dimensiones razonables. Vale, vamos a ver el 36, que nos habla de la perfección de los contratos, con dos conceptos muy preguntables, sobre todo uno, pero bueno, dos en realidad preguntables. Y luego el 37, que también tiene un par de detalles que daría mucho juego, que nos habla del carácter formal de la contratación del sector público. Vale, pero bueno, respecto al artículo 36, el que nos habla de la perfección de los contratos, aquí la cuestión es que tenemos una norma general y luego excepciones. La norma general es que los contratos que celebran poderes adjudicadores se van a perfeccionar con la formalización. Vale, entonces, la norma general es que la perfección de los contratos sea con la formalización. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos determinadas excepciones, que es con lo que quizá podrían jugar para hacernos las preguntas difíciles. Porque nos dicen, contratos celebrados por los poderes adjudicadores, excepto contratos menores, que eso es básicamente pedir una factura e incorporarla al expediente. El contrato menor es un cachondeo y es, de hecho, como inciso decir, una de las principales fuentes de piratadas por parte de todas las administraciones. O sea, la de irregularidades que se cometen en torno a los contratos menores es, vamos, increíble. Y de hecho me consta totalmente. Más allá de noticias que salen y procedimientos judiciales que, que llegan o no a buen término, me consta que se piratea mucho con esto. Pero bueno, lo dicho, los contratos menores van por otro cauce, es básicamente coger la factura e incorporarla al expediente, y sin más. Pero luego nos hacen referencia expresa a acuerdos marco y a los que se basan en el sistema dinámico de adquisición, ¿vale? Que son procedimientos específicos para adjudicar los contratos. Entonces, esos son excepciones, pero la norma general es que los contratos que celebran los poderes adjudicadores perfeccionados con la formalización. Esa es la norma general. Contratos de los poderes adjudicadores se van a perfeccionar con la formalización. Contratos menores van por otro cauce y luego los que se basan en un acuerdo marco y los que se basan en el sistema dinámico de adquisición, estos nos dicen en el punto tercero que se van a perfeccionar con la adjudicación. Vale, entonces esto es lo fundamental, con lo que nos tenemos que quedar es que la norma general es que la perfección sea con la formalización. Contratos que celebran los poderes adjudicadores como norma general se perfeccionan con la formalización, pero ojo, no siempre y en todo caso, porque ni los contratos menores, ni los que se basan en acuerdo marco o en sistema de dinámico de adquisición se van a perfeccionar con la formalización. Y de hecho nos dicen expresamente que aquellos contratos que se basan en acuerdo marco y en sistema dinámico de adquisición se van a perfeccionar con la adjudicación. Vale, entonces lo fundamental es que sepamos la norma general, perfeccionados con la formalización, y que seamos conscientes de que existen excepciones y que de esas excepciones, sobre dos en este mismo artículo, nos están diciendo que es otro momento, el de la perfección anterior, que sería el de la adjudicación. Vale, entonces, la norma general, perfección con la formalización. Las excepciones, las que nos hacen referencias expresas aquí en este artículo 36, acuerdo marco, sistema dinámico de adquisición, en cuyo caso la perfección es antes con la adjudicación. Vale, eso es lo fundamental. Vale, serían los aspectos con los que probablemente, casi con total seguridad, jugarían para haceros las preguntas. Vale, y deciros además que esto ha cambiado con respecto a cómo venía regulado con la ley anterior. No voy a hacer ninguna referencia como para no liar, evidentemente. Pero esto ha cambiado con respecto a cómo venía regulado en la ley anterior y por lo tanto doblemente preguntable. Ya era preguntable antes y ahora que lo han cambiado, pues doblemente preguntable. Vale, entonces lo dicho, insisto, norma general, perfección con la formalización, excepciones, acuerdo marco, sistema dinámico, que se perfeccionan con la adjudicación. Importante. Luego, el punto segundo, sin más, si es un contrato subvencionado que se considere SARA, sujeto a regulación armonizada, se perfecciona según la legislación que corresponda y las partes tienen que notificar la formalización de ese contrato al órgano que otorga la subvención. Sin más, ese sin ninguna historia. Pero luego el punto cuarto, también preguntable, os decía que hay dos conceptos sobre todo preguntables, lo de cuándo se perfeccionan, y el punto cuarto también interesante. Porque nos dicen, salvo que se establezca expresamente otra cosa, en el clausulado del contrato, los contratos se entienden celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación. Para efectos de la ubicación física de donde se entiende celebrado, porque siempre hay que elegir un sitio físicamente para que se entienda celebrado en ese sitio, pues la norma general es que los contratos del sector público vamos a asumir que se entienden celebrados en donde esté la sede del órgano de contratación. Ojo, también lo mismo, es la norma general, porque tenemos excepción, salvo que se indique de forma expresa otra cosa en el clausulado. Entonces, norma general será la sede del órgano de contratación, pero
cabe esa posibilidad de que se disponga de forma expresa en el clausulado otra cosa, en cuyo caso habrá que estar a lo que establezca el clausulado del contrato. La norma general, que se entiendan celebrados en donde esté la sede del órgano de contratación. Vale, por lo tanto, interesante de este artículo, la perfección, norma general, la formalización, excepciones para acuerdos marco y sistemas dinámicos, la adjudicación, y luego también interesante lo de la ubicación, donde se entiende celebrado el contrato, norma general, la sede del órgano de contratación, pero puede ser que en el clausulado se dispongan otras cosas. Vale, y eso sobre el 36, interesante. Y luego el 37, y este he visto algunas preguntas, también es verdad que yo quizá por ser de la Xunta de Galicia, que es una administración que se caracteriza por hacer exámenes excesivamente difíciles, pues a lo mejor, no sé, puede ser defecto profesional mío, pero es que aquí he visto alguna pregunta, muy a pillar, muy a pillar. Aquí nos hablan del carácter formal de la contratación del sector público. Y nos dicen, la norma general, no cabe la contratación verbal, salvo carácter de emergencia. Como norma general no cabe la contratación verbal, pero puede ser que si es una contratación que se haga por temas de emergencia, se podría hacer. Entonces, la norma general es que no cabe contratos verbales, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia. Primero, deciros de aquí que con el tema de la pandemia y compras de mascarillas, EPIs, material sanitario y todas estas cosas, se hicieron muchos contratos verbales. Bueno, que es verdad que era una emergencia indiscutible, no vamos a discutir por ese cauce, pero que hubo, y bueno, en algunos casos ya han salido algo a la luz, hubo más de uno que no tuvo toda la ética que debería y se aprovechó de estas circunstancias. Pero bueno, más allá de eso, deciros que en su momento, en marzo, abril del año 2020, se hicieron muchos contratos de emergencia y por lo tanto muchos contratos verbales que ni de lejos cumplían con los estándares y con los requisitos que establece la ley. Pero bueno, para que os hagáis una idea de supuestos en los que sí que hubo contratación verbal, carácter de emergencia. Y era pues eso, por la emergencia sanitaria que vivimos hace un par de años. Vale, entonces lo primero, como norma general no puede haber contratación verbal, pero tenemos excepción que serían los contratos de emergencia. Y aquí la pregunta a pillar, que además esta es la típica cosa que la gente del lenguaje común ya lía las palabras, y más en el contexto de una oposición y el día de un examen, más fácil todavía liarse, copia y pega de todo este punto primero y te cambian emergencia por urgencia. Y es que aquí, si no te fijas, la mayoría de la gente la falla. Vale, porque además lo de emergencia y urgencia la gente se lía. O sea, la gente se lía ya en el lenguaje común. Y más, pues eso, en el contexto de una oposición, día del examen, con los nervios, la prisa, la presión, las circunstancias que sabemos todos que existen el día de un examen, pues mucho más posible todavía que nos liemos y no nos demos cuenta que nos han cambiado la palabra o que incluso se nos crucen los cables y no nos acordemos de lo que decía la ley. Entonces, acordaros, emergencia. La emergencia es más grave que la urgencia. La urgencia es tengo prisa. La emergencia es o lo haces ya o aquí vamos todos para el pozo. O sea, la emergencia es más grave que la urgencia. Entonces, la posibilidad de hacer la contratación verbal en casos de emergencia. En el caso extremadamente más grave de todos. Si es una urgencia, solo es que hay un poquito de prisa y bueno, pues entonces te aguantas y mantienes el cauce establecido. Entonces, la contratación verbal como norma general está prohibida, salvo carácter de emergencia. Vale, luego el punto segundo, esto bueno, como tantas y tantas veces en esta ley, múltiples referencias cruzadas, que es una de las cosas que la hacen muy pesada, tanto para estudiarla vosotros como para mí, para darla en clase. Aquí nos dice, bueno, sin más, los contratos, perdón, que celebran las administraciones se formalizan de la forma establecida en el artículo 153, ahora os hago breve comentario, sin perjuicio de lo que se establece para los contratos menores. De los contratos menores ya os comenté con el artículo anterior, que esos van por libre, que es básicamente coger la factura e incorporarla al expediente, sin más. O sea, lo de los contratos menores ya se da mucho al trampeo, pero bueno, podríamos hacer un debate sobre si merecen la pena o no los contratos menores, y habría argumentos en ambos sentidos, hay que ser justos. Pero bueno, la cuestión es que la norma general es que la formalización se haga de conformidad con lo que establece el 153, que básicamente es que se van a formalizar en un documento público, salvo, un documento administrativo, básicamente, salvo que haya que elevarlo a escritura pública, porque así lo pida el contratista. Esa es la norma general. Un documento público, un documento administrativo, pero en ciertos supuestos se puede elevar a escritura pública, que ya es algo más formal, por así decirlo. Pero bueno, no nos dicen nada y ya veremos cuando toque ese artículo 153. Y luego, el punto tercero, bueno, interesante porque nos habla del recurso especial, que también comentaremos y espero que dentro de no mucho tiempo, si mis circunstancias personales me permiten grabar vídeos con la asiduidad que me gustaría.
Nos dicen que los contratos que celebren los poderes adjudicadores que no se consideran administración pública, acordaros que bueno, dentro del poder adjudicador, de los poderes adjudicadores, los hay que son administración pública, los hay los que no son administración pública, el PNAP poder adjudicador no administración pública. Vale, pues si es un poder adjudicador que no es administración pública y el contrato es susceptible de recurso especial, que es un recurso específico que hay en temas de contratos, habrá que formalizarlo en unos plazos que se recogen efectivamente en el 153. Claro, ¿qué pasa? Ahí lo que se establece es que cuando un contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, hay que dar un plazo antes de formalizarlo. Que es justo, hay que dar plazo para que si alguien quiere interponer el recurso especial lo pueda hacer antes de que se haga la formalización, ¿vale? Porque ese recurso se hace antes de que se formalice. Entonces, hay que, antes de que se haga la formalización, dar un plazo para que si alguno de los legitimados decide interponer el recurso, que lo pueda hacer antes de que se haya formalizado el contrato. ¿Vale? Y eso es lo que nos dicen aquí. Si es un contrato que celebra uno de estos PNAP, o sea, poder adjudicador no administración pública, y es un contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación, veremos en el futuro cuándo son susceptibles de este recurso, pues entonces para formalizarlo hay que esperar a que transcurra el plazo para que se pueda interponer, si alguno de los legitimados entiende que es lo adecuado, ese recurso especial en materia de contratación. Vale, así que nada, esto bueno, por daros un poco de contexto y que entendáis estas referencias cruzadas a que vienen. Pero eso es lo fundamental del artículo 37, con lo que podrían jugar y mucho para hacer las preguntas, es que como norma general no cabe la contratación verbal, pero tenemos esas excepciones relativas a los contratos de emergencia. Ojo, emergencia. ¿Vale? Esa es la palabra, ese es el concepto, ese es el supuesto en el que se podría hacer la contratación verbal. Vale, así que lo he dicho, dos artículos, ya veis que, bueno, cortos, más o menos asequibles, pero con varios conceptos preguntables. Vale, así que nada, ahí van un par de articulillos y vamos avanzando poco a poco.